especialista de sustentabilidad y eficiencia energética. Abordará el tema Industrias 4.0. Bueno, buenas tardes. A ver por dónde subo acá. Buenos días, en realidad, gracias por estar acá con el clima tan complejo hoy. Lamento decirles que la presentación mía va a ser un desastre, la van a pasar mal, se van a aburrir, así que trataré por lo menos de entretenerlos un poquito. Lo que me trae aquí hoy, bueno, ya me presentaron, mi nombre es Germán Santini, yo trabajo en IBM Argentina, en el Departamento de Innovación e Internet de las Cosas. Particularmente estoy enfocado en lo que tiene que ver sustentabilidad y mejora de procesos energéticos, entre otras cosas, y participamos junto con un equipo que se dedica principalmente a prototipar soluciones para clientes de forma customizada, o sea, específicamente lo que cada cliente necesita. El mundo está cambiando, lo estamos viendo con este tipo de congresos. Smart Cities es un hecho. Hace una cosa que hace un par de años sonaba como que iba a ser del futuro y que en Argentina no va a llegar nunca. Nos encontramos en ciudades como en Reconquista, Córdoba, Buenos Aires, trabajando directamente en cosas que tienen que ver con el marco teórico de ciudades inteligentes. Y los datos están en todos lados. Nosotros, con nuestros dispositivos, en las ciudades, con los edificios cada vez más conectados, el manejo urbano, el manejo de residuos, en los vehículos. Ese vehículo que se ve ahí, por ejemplo, es un proyecto en el que está trabajando IBM junto con BMW para que tenga conectividad entre otros vehículos y se puedan avisar si hay alertas o algo en la calle para que manejen de forma más segura. Y bueno, y en ciencia, como estábamos viendo ayer, con tecnología como la nanotecnología y nuevos dispositivos que se utilizan directamente para investigar cómo se comportan los materiales, están cambiando la forma en que nosotros interactuamos con la tecnología. Y esto deriva en que de repente tenemos un montón de datos disponibles y no sabemos mucho qué hacer con eso. Y esto me trae a la temática que vengo a trabajar hoy. ¿Conocen el concepto de Industria 4.0? Industria 4.0 es una evolución de la industria que abarca varios conceptos en realidad, pero es un término acuñado en Alemania que lo que busca es definir la industrialización, la informatización del proceso industrial. Y el camino hacia la industria 4.0 viene desde hace muchísimo tiempo. En el 1800 arrancábamos con la industria manual, con vapor como mucho. Luego aparecemos con la industria, en la revolución industrial aparece en la segunda, aparece el manejo de la producción en masa con los telares, el manejo más acelerado de los procesos. Y estamos nosotros en Argentina, estamos bastante parados todavía en lo que es la industria 3.0, que es la automatización de procesos, la robótica y demás, pero estamos entrando de a poco en el proceso de la industria 4.0, que es empezar a tomar datos de lo que está sucediendo en nuestro proceso para buscar obtener una mejora en ese procedimiento. Y para esto utilizamos, entre otras cosas, modelos matemáticos y de Machine Learning, inteligencia artificial, entre otras cosas. Y lo que tiene de interesante, si se quiere, el marco teórico de Industria 4.0 es que es transversal a todos los componentes de la industria. Y esto tiene muchísimo que ver con lo que hablábamos antes de los componentes que conforman a una ciudad.
Cuando hablábamos del concepto de ciudades inteligentes el año pasado, cuando lo introducíamos en el primer congreso, y hoy durante diferentes charlas, se hablaron de los componentes de gobierno, urbano, educación, y no podríamos dejar afuera la industria. Y en el marco de Industria 4.0 tenemos procesos que van de principio a fin y buscan, entre otras cosas, mejorar todo, agregar valor a cada uno de los componentes de la cadena de producción. Para esto utilizamos, entre otras cosas, IoT y Analytics. ¿Se imaginan, por ejemplo, un proceso productivo que garantice la calidad del producto hasta el final sin obtener ninguna falla en el medio? O sea, producir algo y encontrar fallas en el camino desde el principio del proceso productivo, identificarlas y resolverlas antes de que eso suceda, para que luego no tengamos un producto que tengamos que desechar porque no funcionó como nosotros esperábamos o que no tenga la calidad que nosotros esperábamos que tuviera. Esto es una de las principales ventajas a nivel industrial, pero también se pueden aplicar este tipo de herramientas para mejorar la eficiencia energética del proceso, para minimizar el scrap o la basura que se genera en el proceso, e identificar patrones que derivan normalmente en una falla o en una rotura o en una ineficiencia de cualquier tipo, ya sea en el traslado de la materia prima como en el producto final o luego en el servicio de postventa. Y este proceso arranca por el censado. En un primer momento tenemos los datos no estructurados y tenemos información, datos disponibles en el ambiente que todavía no sabemos muy bien cómo utilizar. Entra en nosotros o en el encargado de cada proceso industrial o la gente que realmente conoce de su proceso productivo, identificar cuáles son las fuentes relevantes de datos que tenemos que utilizar para aprender un poco más sobre nuestro proceso. En general lo que ocurre en la industria es que ya hay procesos muy aceitados, pero tal vez no están tan aceitados como se podría, pero tenemos que confiar en la gente que se dedicó a armar esos procesos para encontrar los puntos que tal vez se pueden mejorar. Esto después termina, entonces, en una fuente de datos importantísima que tiene que ser analizada para poder estructurarla y para poder sacar conocimiento, sacar información de allí. Ese conocimiento después es utilizado para poder tomar decisiones conscientes en el proceso productivo y sabiendo que lo que uno está implementando de nuevo va a traer una mejora realmente al proceso productivo y va a traer una mejora en el producto, en la eficiencia energética y demás. Las empresas automotrices, por ejemplo, utilizan este tipo de herramientas de análisis y censado para prepararse a los puntos mayores de producción. Ellos ya saben cuándo van a tener picos productivos y cuándo van a necesitar mayor cantidad de gente para alcanzar esos niveles de producción, o si hay determinadas piezas del auto que necesitan que sea más óptimo el procedimiento, y lo aplican antes para no llegar al punto de con demoras o cuellos de botella al proceso. También se puede utilizar para hacer machine learning de las máquinas, las máquinas industriales, quiero decir. Tengo un ejemplo muy puntual que hace poco nos invitaron a hacer una demostración a un hospital. Este hospital tiene 3 aires acondicionados industriales enormes. Y tenían fallas aleatorias. Y les propusimos hacer un modelo de Machine Learning. Machine Learning, para los que no lo conocen, es un modelo matemático de aprendizaje de máquinas. Lo que uno hace es crear una base inicial que determina cuál es el estado normal de funcionamiento de ese dispositivo. En este caso en particular usamos un micrófono. Solo eso. Un micrófono y un teléfono celular. El micrófono grabó durante 5 minutos un sonido de base y ese sonido de base fue considerado como así funciona la máquina normalmente y no tiene ningún problema. Cualquier sonido que fuera distinto a ese, una aplicación mandaba un mensaje al operario encargado de mantenimiento de esa máquina para que lo escuchara. Si el operario decía, este sonido está ok, ya sé lo que es, podía agregarle información, iba mejorando el modelo cada vez. Hasta que llegó un punto que empezó a hacer un ruido que no estaba todavía entrenado en el sistema y este ruido indicaba una falla. Obviamente el sistema inicialmente no va a saber cuál es la falla, pero cuando se rompió y el operario fue y lo resolvió, pudo agregar esa información. Este sonido implica una rotura de un rolemán, de lo que sea.
Y eso ya queda en el sistema. La próxima vez que el sistema escuche el patrón que fueron sucediendo, de cosas que fueron sucediendo hasta que llegó a la falla, le va a avisar con un tiempo de anticipación que ese componente se puede llegar a romper. ¿Qué beneficio se les ocurre que puede llegar a tener eso? Imagínense en un proceso productivo que una máquina le avisa al operario: en 2 semanas me voy a romper. Si la máquina se rompe, cuando se rompe implica una pausa en todo el proceso, pero si a mí me avisan que se va a romper dentro de 2 semanas, puedo elegir el momento en el que yo quiero hacer la reparación para que eso no me afecte en mi ganancia o en mi producto final. Esa es la herramienta más fuerte que tiene la industria 4.0. Y no solamente se aplican ese tipo de cosas, se pueden identificar mejoras en los procesos, en los tiempos, en la seguridad. Se puede utilizar para identificar patrones que contribuyen a los problemas de calidad. Otro ejemplo que sucedió hace poco fue con una industria que trabaja con telas. Estaban detectando que la tela al final del proceso productivo tenía fallas. Y ellos tenían un 80% de su producción que salía fallado y después tenían que venderlo como productos de segunda. Y no sabían qué estaba pasando, por qué eso estaba sucediendo. Entonces empezamos a colocar en cada una de las partes del proceso cámaras que tomaban capturas, que son muy, muy minuciosas como para que el ojo humano, o por velocidad o por tamaño, no lo podían detectar. Y detectamos que el problema estaba al principio del proceso. Había un producto, una máquina en particular que estaba descalibrada apenas 1 milímetro, y eso generaba que el error se empiece a arrastrar y hacia el final quedaba desplazado completamente un bordado. También lo que tiene interesante es que al poder usar datos no estructurados como imágenes, videos, sonido, puede hacer un análisis volumétrico muy superior al que podría hacer una persona, sin reemplazarla, sino como una herramienta extra para que el encargado de mejorar los procesos los pueda hacer antes de que sucedan las fallas. Y un caso puntual en el que estamos trabajando ahora tiene que ver con la seguridad del empleador. Aquí se ven, por ejemplo, bueno, hay dos personas que están trabajando allí con un casco, pero quiero mostrarles esto de acá. Por un lado tenemos a la izquierda un sistema de identificación de carga. Lo único que hace es detectar qué producto está en el camión, sin que tenga que estar una persona constantemente controlando. Eso ya queda controlado exactamente la cantidad que hay y qué tipo de producto es y la calidad del producto. Si se fijan en el medio, hay una zona roja, que esa es una zona considerada de riesgo. Y lo que está haciendo es medir constantemente que hay un operario ahí y que en este caso en particular no tenía puesto el casco. Y el operario, para probar el sistema intencionalmente, se pone el casco, se lo saca, se pone la capucha arriba a ver si el sistema lo reconoce que tiene puesto el casco o no. Esto no es la idea no es controlar lo que está haciendo el operario con su tiempo, sino garantizar que ese empleado está seguro y que está cumpliendo con las normas de seguridad adecuadas para no lastimarse. El beneficio que podría llegar a tener eso, por ejemplo, hay algunas máquinas que para funcionar implican que un operario tiene que tocar un botón para seguridad y otro botón para que eso funcione. Pero muchas veces los operarios, para acelerar los tiempos o porque no quieren cumplir con las normas de seguridad, dejan apretado el botón para que no salte nunca que no están apretando el botón de seguridad y después apretan tranquilos el otro. Pero eso no garantiza la seguridad del empleado. Ese empleado podría lastimarse en el proceso. Entonces, con este tipo de herramientas, yo lo que podría hacer es un actuador directamente que cuando detecte que la persona no está parada en el lugar que corresponde o actuando de la forma adecuada, el proceso no inicie. Y lo que se ve allí a la derecha al final es simplemente un recuento de cargamentos. En ese caso en particular no hay muchos caños, pero imagínense si tuvieran muchísimos más. Con la velocidad que se empiezan a mover los caños pueden perder la cuenta o tienen que volver a contarlos nuevamente. En cambio con esto, cada vez que pasaba un caño lo detectaba y eso quedaba ya marcado para la salida. Y este es un caso aplicado a la industria del comercio. Van a ver que hay como unos cuadraditos ahí marcando. Esos cuadraditos son productos en una góndola de supermercado. No sé si saben, pero los vendedores tipo Bagley y Arcor, ellos pagan al supermercado para que su producto esté ubicado en un determinado lugar. Si yo como supermercado estoy controlando constantemente cuál producto me falta, antes de que tenga que ir la persona ahí a revisar góndola por góndola, yo puedo garantizarle
al fabricante que el producto va a estar disponible siempre. Y eso es lo que se hace con este sistema. Cuenta cuántas veces se consumió un producto, cuenta el estado de llenado de ese producto en la góndola y le avisa al encargado del pasillo cuando un producto se está agotando para que lo pueda ir a cambiar. También le sirve al productor para saber si su producto está bien ubicado en la góndola. En realidad, los datos que se obtienen de ahí después se pueden extrapolar a lo que el cliente necesite, pero en un primer momento tenemos que entender qué es lo que hace falta censar. El camino hacia la industria entonces a la industria cognitiva va a pasar por empezar a colectar datos. Ayer hablaban del proyecto de árboles que están haciendo, que está increíble, y que arrancó por censar la cantidad de árboles que había nada más en la ciudad. Pero de repente ese dato se puede cruzar con otros datos ambientales y permite obtener mayor información sobre la ciudad. Y ni hablar si encima puede generar participación ciudadana y involucramiento a nivel manejo de la ciudad. Con la industria pasa lo mismo. En realidad yo lo que quiero que se lleven de toda esta charla es que esto no está cerrado a la industria. Estas herramientas parten del modelo de Smart Cities y se aplican más chico en una industria, pero cualquier cosa que se les ocurra que se puede llegar a censar son datos que después pueden utilizar para hacer un modelo mejor, un manejo mejor de los recursos a nivel ciudad o incluso en sus casas. Entonces, una vez después de tener la primera parte, que era lo de tomar esos datos, tenemos que pasar a identificar los patrones. Eso se puede hacer con Data Science, modelos de Data Analytics como los que les comentaba recién. Y con esa información yo hago un análisis objetivo sobre mi proceso. En el caso de los árboles era ver qué árboles, el paso siguiente es qué árboles mejoran la calidad de determinado ambiente, mejoran la temperatura, mejoran la absorción de agua cuando llueve. En el caso industrial va a ser qué procesos puedo tomar para mejorar la eficiencia. Y por último voy a incorporar esos resultados al proceso y vamos a ver cómo afectan a lo que yo había medido. Y si mejoran, voy a tener otros nuevos datos nuevamente para mejorar aún más el proceso y así porque no termina jamás el loop. Y esto que parece que es hiper complejo y que por ahí no se puede llegar a hacer, implica un montón de diferentes actores que pueden o no pueden utilizarlos, pero estos son como los componentes que conforman una solución cognitiva. Tenemos lo que es inteligencia artificial, tenemos lo que es innovación colaborativa, tenemos tecnología que pueden ser sensores que son capaces de leer el lenguaje corporal, el lenguaje natural. Son sensores que pueden medir cosas ambientales y eso es conectado con otros sensores entre sí, me dan herramientas que me permiten mejorar constantemente. Bueno, y un montón de componentes más que los invito a revisarlo después para no quitarles tiempo ahora. Y lo que les traía para mostrarles era esto que está acá, es eso mismo, y eso, bueno, es una captura de mi teléfono. Este es un pequeño sensor, un pequeño como componente con 7 sensores. Yo acá puedo medir temperatura, humedad, presión, entre otras cosas. Y este dispositivo lo usamos muchas veces nosotros para mostrar cómo se puede, con algo chiquito y de calidad industrial, se puede de repente agregarle inteligencia a una máquina que no lo tiene. Por ejemplo, yo podría colocar este sensor que mide aceleración en los 3 ejes, lo puedo conectar en una máquina, lo dejo enganchado en una máquina. Y grabo, como dije antes con el tema del sonido, yo grabo el patrón del funcionamiento normal de esa máquina. En cuanto vibra en algún eje de una manera que no debería, me lo notifica y yo puedo mejorar ese proceso. Y es súper rápido de conectar. Y es solamente un ejemplo. Hay sensores de mejor calidad que este es solamente para demostraciones, pero hay sensores de mejor calidad que se pueden conectar rápidamente y en 10 minutos o menos yo ya estoy obteniendo datos de mi entorno que puedo utilizar para mejorar mis procesos, o por lo menos para comprenderlos un poco mejor. Sin más, muchas gracias a todos. Cualquier cosa me pueden contactar.